hay una química importantísima desde que partimos con el proyecto y el programa. O sea, era una amistad, bueno, con Pedro tenemos una amistad como de 30 años y con los demás, no sé, desde que partió el programa, un poquito antes. Entonces ya hay una química, hay una cohesión bien importante. Bueno, para mí estar con mi hermano Felipe ahí al lado, que es como mi partner de toda la vida, también es demasiado importante. Que esté el Toño también tocando la batería. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 10 de octubre de 2025, episodio 67 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. En la plataforma que uses te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Vamos con la edición 67 del podcast. Hoy hablamos de 6.000 millones de dólares y 31 minutos. Vamos con esta edición del podcast. Partimos con los 6.000 millones de dólares de recorte en las finanzas públicas que promete el candidato germano José Antonio Kast del Partido Republicano y que busca ser presidente de la República. No ha explicado el germano Kast cómo será aplicado ese recorte en el caso de llegar a la presidencia. Sí sabemos que el candidato germano Kast promete un gobierno de emergencia en seguridad y en economía, además que gobernaría mediante decreto. En seguridad es, como ya ha dicho, aplicar mano dura, deportar en masa y frenar lo ya frenado por este gobierno de Gabriel Boric, la migración irregular que inundó nuestras fronteras durante la época de la pandemia y justo post-pandemia. En el área económica, Kast no explica cómo implementarán los recortes, salvo decir eliminar los más de 100.000 empleados fiscales que han ingresado al Estado en el último tiempo. Lo que nadie dice es que esos 100.000 trabajadores públicos son los profesores y profesoras que hoy son parte de los servicios locales de educación pública, los SLEP, que antes eran parte de las corporaciones municipales en la educación pública. Es decir, una transferencia de competencias y de empleador, del empleador municipal al empleador del Estado central a través de los servicios de educación pública. Además, ha habido una importante alza de contratación de médicos, enfermeras y personal profesional de la salud. Como no ha informado cómo se recortará ese monto, de seguro que vendría del Seguro Social. Subsidios como por ejemplo para viviendas, que según economistas serían más de 200.000 subsidios para la compra de viviendas de chilenos y chilenas. Puede que venga de la gratuidad en la educación o subvención escolar en nutrición y transporte. Puede que venga de la salud, en particular las coberturas GES. Como no se sabe, uno debe ver de dónde saldrán esos 6.000 millones de dólares. Incluso puede ser recesivo, que cause una recesión en nuestra economía debido a este recorte de los 6.000 millones de dólares. El exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, dice que este recorte puede llegar hasta ser hasta 2 puntos del PIB en el caso que entremos en recesión.
Hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se hace las mismas preguntas, visto desde la visión de alguien que está a cargo de la billetera fiscal. No es cierto que este gobierno haya contratado 100.000 nuevos funcionarios públicos. Entre el año 2021 y 2024, los funcionarios públicos han crecido en los municipios, que no dependen del gobierno, han crecido en el traspaso de funcionarios desde los municipios a los servicios locales de educación y en el reforzamiento de los servicios de salud. Esto ya fue aclarado por Matías Acevedo, el ex DIPRES, director de presupuesto del segundo gobierno del presidente Piñera. Hay un candidato que repite y repite que va a reducir 6.000 millones de dólares, que va a recortar ese monto. Y a pesar de la gran magnitud de ese recorte, todavía no dice cómo lo va a hacer. Dice que la mitad de ese recorte sería de despedir a estos funcionarios públicos. Pero como ya se ha aclarado, lo que realmente podría despedir es un monto mucho más pequeño y que en ningún caso llega ni siquiera a 200 millones de dólares. Es decir, menos del 4% de los 6.000 millones de dólares que ha señalado quiere recortar. Le falta todavía, por ende, explicar el 96% de su propuesta. Para tener un debate presupuestario de calidad, transparente, invito a que se aclaren cada una de estas dudas que siguen pendientes. ¿De dónde van a recortar 6.000 millones de dólares? ¿Qué programas sociales van a eliminar? ¿Es posible recortar 6.000 millones de dólares sin recortar la PGU? Si van a despedir 100.000 funcionarios, ¿de dónde los van a sacar? ¿De los servicios de salud? ¿De la ampliación de la dotación de carabineros? Todo esto debe ser aclarado para tener una conversación, una discusión respecto al presupuesto, que es la ley más importante de la República, de calidad, de cara a la ciudadanía y donde quienes nos están viendo sepan que sus derechos sociales no van a ser eliminados. La misma pregunta se hace Evelyn Matei, la candidata UDI de Chile Vamos, quien confronta el recorte de los 6.000 millones de dólares que promete el germano Kast. Matei dice que es imposible sin tocar el gasto social. No es que no quiera revelar, no puede revelar, porque no hay cómo hacerlo. Quiero ser muy clara. Es una cantidad de dinero enorme. Entonces, cuando ellos dicen que van a costar 6.000 millones de dólares en 18 meses, yo le digo al tiro, perdón, pero eso es imposible. Imposible, sin afectar el gasto social. Claro, usted puede cortar 10.000, si les quita la PGU y si les quita cualquier cosa, puede todo lo que quiera. Pero usted comprenderá que eso no se puede socialmente, porque eso traería un malestar ciudadano enorme. A eso se estaba refiriendo mi marido. Porque él también es macroeconomista y también sabe que no se pueden cortar 6.000 millones de dólares. Ese es el tema con la economía. No se debe jugar. En particular, cuando nuestra economía ha sido recuperada desde el manejo responsable del gasto y la inversión pública. El manejo responsable que ha permitido sacar adelante la economía y restaurar las estructuras fundantes de la misma, además logrando esquivar hasta ahora las severas turbulencias económicas creadas desde Estados Unidos por la estúpida política de imponer aranceles en importaciones a productos hacia Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump. A la fecha, Chile ha logrado evadir los riesgos externos a nuestra economía, manteniendo el control de las finanzas de forma severa y bastante certera al mismo tiempo. Ese es el riesgo que presenta la campaña del germano Kast, una visión de la economía que no sabemos qué implicarían estos recortes propuestos y no sabemos dónde vendrían. ¿Irá Kast, por ejemplo, por el camino de Javier Milei en Argentina, quien tiene a la economía de ese país al borde del colapso y endeudada ante el FMI con el nuevo paquete de rescate de 20.000 millones de dólares solicitado el mes de abril? Pero como no fue suficiente, recurrió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mes de septiembre. Allí Milei le pide un rescate
Donald Trump accede al rescate de su aliado Javier Milei. El economista premio Nobel Paul Krugman dijo que el rescate de Trump a Milei no es por Argentina ni por Milei, es para resguardar la reputación de Donald Trump y en particular uno de sus aliados. Además, este rescate es un swap. ¿Qué significa? Que ambos países acuerdan el acceso al cambio de divisas por un periodo corto, el cual después debe ser pagado. Es decir, este swap es por el periodo de las elecciones de Argentina. El swap, en otras palabras, es Argentina accede a dólares a cambio de pesos y eventualmente deberá reponer esos dólares y los pesos se le devolverán. Ese es el swap. Son acuerdos bilaterales por un periodo corto y Donald Trump fue muy preciso. Durante el periodo de las elecciones argentinas de medio periodo. Ahora, volviendo a Chile. Kast no explica ni ha explicado, como tampoco su gente, Arturo Esquella, el presidente de los republicanos, quien va como candidato al Senado por Valparaíso. Los 6.000 millones de dólares de recorte que nos habla el germano José Antonio Kast, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, no informa de dónde saldrán esos recortes. Podemos sí especular que vendrán del gasto social, del gasto público y particularmente o es en salud o es en la pensión garantizada universal, la PGU. Vamos al break y volvemos. ...31 minutos, el programa de televisión y estrenado en Televisión Nacional de Chile, creado el año 2003 por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, llegó a ser toda una exportación cultural nacional para toda América Latina a través de los canales de televisión pública de varios países del continente y luego de las cadenas internacionales de cable. Entonces, cuando fueron a participar en un concierto en vivo en las oficinas de la radio pública de Estados Unidos, NPR o NPR, National Public Radio, en el concierto que se llama Tiny Desk o en el escritorio pequeño, es que está justo al costado del escritorio del creador de todo lo que es NPR Music, Bob Boilen. Es dentro de ese formato acústico o de muy baja amplificación que se han presentado los más importantes y grandes artistas de la música del rock, pop, blues, urbana y global. Es dentro de este formato en que en 31 minutos es invitado a dar un concierto que dura justo 21 minutos. El concierto en base a la reacción en redes sociales fue un impacto global y en particular en nuestro continente. Desde todas partes de América, quienes crecieron viendo 31 minutos se emocionaron hasta las lágrimas, viendo y escuchando las canciones de 31 minutos. Hablamos ya de hombres y mujeres de más de 30 años de edad, los millennials, quienes recordaron a su niñez y adolescencia con el amor y el cariño que les entregaba 31 minutos. Durante esos 20 minutos del concierto, del Tiny Desk, ellos volvieron a esa etapa de que eran escolares, eran menores de edad y tenían la inocencia del mundo delante de ellos. Ellos rieron y cantaron junto con Mi Equilibrio Espiritual, Bailan Sin Cesar, Objeción Denegada, Calurosa Navidad, Mi Muñeca Me Habló, y arriba, arriba, rao, o Yo Nunca Vi Televisión,
y luego sí, y después no. Exportación cultural chilena con música del excelente guitarrista Pablo y la Vaca, junto con el humor y la sátira política, partiendo con Tulio Treviño, hablando que el concierto de 31 minutos dura lo que la visa de trabajo en Estados Unidos les permite estar. Además, con crítica y sátira de que habla que levanten las manos a quienes se les expiró la visa waiver o quien es ilegal. O cuando aparece el abogado de 31 minutos que habla como idiota. Es en ese momento en que saludan musicalmente al programa del abogado de televisión Better Call Saul. Al cierre dan un saludo a la voz de los 80, Los Prisioneros. Esta exportación cultural chilena la está rompiendo en internet. Al momento de grabar este programa, esta edición del podcast, ya van más de 6 millones de visualizaciones en YouTube de un programa que fue emitido el día lunes. Pablo y la Vaca, quien es el director musical de 31 minutos y más bien conocido como uno de los músicos de la icónica banda Chanchón Piedra, en conversación con Radio Sonar FM, explica cómo resultó este concierto. Hay una química importantísima desde que partimos con el proyecto y el programa. O sea, era una amistad, bueno, con Pedro tenemos una amistad como de 30 años y con los demás, no sé, desde que partió el programa, un poquito antes. Entonces ya hay una química y una cohesión bien importante. Bueno, para mí estar con mi hermano Felipe ahí al lado, que es como mi partner de toda la vida, también es demasiado importante. Que esté el Toño también tocando la batería. Que esté Pedro Piedra, que llegó también ahora a la banda, que canto que es un aporte increíble. Bueno, la Jani, que lo hizo excepcional. Los titiriteros, el Feller, el Willy, todo el equipo. O sea, creo que estamos en una etapa. Creo que esto no podría pasar en otra. El mejor momento para que hubiera pasado. Creo que estamos súper afiatados con todo también, como lo que decías tú antes, también todas las experiencias de estar yendo a México harto, también de adaptar el humor como también para esa latitud, aunque igual leí un comentario muy bonito de un mexicano, decía 31 minutos, es el hilo invisible que une Tijuana con el Cabo de Horno, con Tierra del Fuego, algo así, y me causó mucha razón. Desde el Congreso, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, por la Araucanía, solicitó en la Comisión de Relaciones Exteriores un voto de saludo y de apoyo a 31 minutos y a la Cancillería para que incorpore a la cultura chilena como un agente que representa a nuestro país internacionalmente. El día lunes 6 de octubre, el programa chileno 31 minutos realizó su presentación en el prestigioso Tiny Desk Concert de NPR Music, convirtiéndose así en el primer proyecto chileno de este tipo en acceder a dicha plataforma. La presentación alcanzó más de 1 millón de visualizaciones en 11 horas y se realizó en el marco de la celebración El Tiny del mes de la herencia hispana. Este logro, por supuesto, representa un hito significativo para la proyección cultural de Chile, demostrando la calidad y alcance internacional de nuestra producción cultural popular, además que ha marcado generaciones. Es por eso que vengo a solicitar el siguiente acuerdo por parte de esta comisión, solicitar primero que todo emitir un comunicado público de parte de Cancillería de felicitación al equipo creativo de 31 minutos por este logro cultural. En segundo punto, evaluar la incorporación de expresiones de cultura popular chilena como 31 minutos en la estrategia de diplomacia cultural del país. En tercer punto, explorar mecanismos de coordinación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para fortalecer el apoyo institucional a la proyección internacional de nuestras industrias culturales. Solicito respetuosamente a las diputadas, señoras diputadas y señores diputados, manifestar este acuerdo para poder enviar una nota de felicitaciones. ¿Hay acuerdo? De acuerdo, entonces, oficiar. Muchas gracias. 3 millones de reproducciones, felicidades. Muchas gracias. Es muy cierto lo que dice la diputada Ñanco.
Recordemos que Estados Unidos, mediante Hollywood, ha vendido su cultura a través del cine, la música, la televisión. La cultura mexicana se hizo fuerte en América Latina a través del cine mexicano, por los melodramas del cine y luego de la televisión. De más está decir de su música y de las artes plásticas. Es importante entonces reconocer que 31 Minutos es un fenómeno de exportación que pronto estrenará una película en Amazon Prime, la plataforma de streaming. Sus canciones se venden. Tienen un museo itinerante que ha viajado por varias ciudades en México. Nuestra cultura es fuerte, particularmente en el canto. Podemos recordar desde Violeta Parra hasta Víctor Jara. Recordemos que Violeta Parra en otra época ya salía en la televisión pública francesa y europea. Recordemos que Violeta Parra, con sus arpilleras, hizo una exposición en el Louvre como una artista tradicional de la cultura chilena. Hoy tenemos a Mon Laferte, a Anita Tijoux, Francisca Valenzuela, Jepe, además de un importante número de artistas que perfectamente pueden ser nuestros embajadores de nuestra cultura y de nuestra identidad. Además tenemos a los icónicos Los Tres, Los Prisioneros o a los ya maduros Bunkers. Nuestra cultura puede ser, si es bien apoyada, un canal de presentación de Chile con nuestro soft power, tal como lo es hoy la música coreana o lo que fue todo el anime japonés. 31 Minutos ha demostrado que un producto bien desarrollado, con una idea clara, con poco más de 2 años de TV, de vida en televisión chilena, llegó a ser icónico en todo el continente por usar el humor, la música, la educación, incluso lo absurdo dentro de la inocencia de títeres que calza muy bien con las mentes jóvenes en formación. Por eso, millennials de todo el continente rompieron la internet en YouTube para escuchar y ver 31 Minutos, que hasta la fecha solo podían escuchar en conciertos en Lollapalooza, Santiago. Un producto cultural con una clara identidad chilena que es de exportación internacional, que puede llegar a ser de proyección a una industria que genere plusvalía al país, tal como ocurre cuando nuestras misiones de negocios viajan a distintos lugares, como en India, se promueve a Chile como un lugar de locaciones para filmaciones internacionales, sea el desierto de Atacama, sean los glaciales de la Patagonia, sea la selva valdiviana, incluso, ¿por qué no, la Antártida? Crear valor y trabajo mediante locaciones se puede transformar en producciones nacionales para las plataformas de streaming, como también lo es la música chilena adulta e infantil. Productos creativos que Chile siempre ha tenido y cada vez que sale es un fenómeno global, como lo fue Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Violeta Parra. 31 Minutos es ejemplo de ello, de nuestra cultura e identidad, que mientras más local de identidad, más global lo es. Y llegó a un público que desconocía 31 Minutos en Estados Unidos, justo cuando la National Public Radio, NPR, la radio pública de ese país, celebraba o celebra el mes de la identidad hispanoamericana en Estados Unidos, justo en el momento de racias antimigratorias del gobierno de Donald Trump, y en particular contra la población migrante latina.
En ese contexto, en ese momento llegó 31 minutos. Con humor, ironía, su música, hicieron una puesta a escena brillante, con sus títeres paseando por todo el set de Tiny Desk, con efectos de humo, confeti y nieve, y los músicos sólidos, profesionales y muy bien realizado en todo el montaje. Fue un set memorable, de los mejores vistos en el Tiny Desk de National Public Radio. Well done, 31 minutos. Es tiempo que le demos a nuestra cultura el rol que realmente se merece como embajador cultural y como industria que puede ser fuente de empleos y de creatividad desde esta parte del mundo, desde el fin del mundo. Ponemos fin al episodio 67 del podcast. Soy Jorge Garretón. Desde la plataforma que uses te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas semanales de 3 minutos, con notas relevantes de la vida política y económica del país. Visita como podcast Más 569. Además, lo compartimos en los cortos o shorts de YouTube. Nos vemos este lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.